Vamos a ver la hernia inguinal directa. La hernia inguinal directa, esto va a ser por una debilidad de la pared abdominal. Ahora, lo característico de la hernia inguinal directa es la hernia inguinal directa, esta va a protruye o digamos se encuentra medial a los vasos epigástricos, Otra cosa distintiva de la hernia inguinal directa es que esta nada más está cubierta por una capa que es la fascia espermática externa. Recordemos que la fascia espermática externa es una evaginación de la fascia del oblicuo externo. Entonces vamos a ponerlo, y generalmente esto se presenta obviamente más en hombres. Las hernias inguinales son mucho más comunes en hombres y generalmente más como de 60 años, mayor a 60 años más o menos. Entonces vamos a poner rápidamente cómo está el canal inguinal, bueno, las capas de la pared abdominal, el canal inguinal, y para ver cómo protruye la hernia inguinal directa. Entonces aquí tenemos el peritoneo, aquí tenemos grasa. Luego tenemos la fascia transversalis, esta es la fascia transversalis. Aquí tenemos unos músculos, que es el recto abdominal y piramidal. Aquí tenemos el transverso abdominal. Luego tenemos el oblicuo interno y luego tenemos el oblicuo externo. Y recordemos, cada uno de estos músculos está cubierto por aponeurosis y encima de la aponeurosis tiene la fascia. Ahora nada más voy a poner las capas importantes. Entonces tengo que poner la fascia del oblicuo interno. Esta es la fascia del oblicuo interno. Voy a poner la aponeurosis del oblicuo externo. Esta es la aponeurosis del oblicuo externo. Y seguimos con la fascia de este mismo músculo. Esta es la fascia del oblicuo externo. Entonces, el canal inguinal, dijimos, esto es una protrusión de aquí, de la fascia espermática, de la fascia transversalis, a través del recto abdominal, a través del oblicuo interno, y aquí, cuando atraviesa la fascia del oblicuo interno, vamos a tener también protrusión de la fascia del oblicuo interno. Entonces, ahora la fascia del oblicuo interno también acompaña a la fascia transversalis, así, perforan al oblicuo externo, entonces seguimos, esta es la fascia transversalis, o digamos la evaginación de la fascia transversalis. Esta es la fascia del oblicuo interno, y aquí tenemos que va a salir cubierto por esta que está aquí, la fascia del oblicuo externo. Y esto es el cordón espermático. Entonces el cordón espermático tenía las tres capas, tiene la fascia espermática interna, que es esta que está aquí. Siguiente es la fascia cremastérica, que es la naranja, y la siguiente es la roja, que es la fascia espermática externa. Entonces estas ya vimos que son evaginaciones de otras fascias. La fascia espermática interna es evaginación de la fascia transversalis, la fascia cremastérica es evaginación de la fascia del oblicuo interno, y la fascia espermática externa es evaginación de la fascia del oblicuo externo. Ahora vamos a poner la hernia inguinal directa. Entonces la hernia inguinal directa ya vemos que se encuentra medial a los vasos epigástricos. Entonces antes vamos a poner los vasos epigástricos. Entonces para esto vamos a poner la arteria y la vena. Entonces aquí esta es la arteria ilíaca externa,
arteria ilíaca externa, pasando el ligamento inguinal. Entonces vamos a poner el ligamento inguinal. Digamos, este es el ligamento inguinal. Entonces, pasando el ligamento inguinal, la arteria ilíaca externa se va a convertir en la femoral. Esta va a ser la arteria femoral. Arteria femoral que va a irrigar pues a la pierna. Y aquí tenemos una rama de la arteria ilíaca externa que va a ser la arteria epigástrica. Esta es la arteria epigástrica. Seguimos con la vena. Entonces, si esta fue la arteria ilíaca externa, esta va a ser la vena ilíaca externa. Cuando pasa del ligamento inguinal se convierte en la vena femoral. Esta es la vena femoral. Y aquí igual una rama de la vena ilíaca externa es la vena epigástrica. Entonces, estos son los vasos epigástricos. Aquí la hernia inguinal directa va a estar medial a los vasos epigástricos. Entonces, si estamos viendo al paciente así, esto es lateral, esto va a ser medial. Entonces, medial a los vasos epigástricos. Entonces, la hernia va a estar por aquí. Aquí va a estar la hernia. Entonces, ya voy a borrar aquí. Entonces, vamos a poner, bueno, ya voy a borrar aquí. Esto ya quedó que es el cordón espermático. Ahora vamos a agrandar las capas. Entonces, vamos a extender este, que es el transverso abdominal, este que es el oblicuo interno y el oblicuo externo. Y pues las fascias y la aponeurosis. Entonces, aquí esta es la aponeurosis del oblicuo externo, y la fascia del oblicuo externo. Entonces, la hernia inguinal directa, esta va, aquí tenemos el peritoneo y pues aquí están las asas intestinales. Entonces vamos a tener protrusión de la asa intestinal a través de la pared. Entonces esta es la asa intestinal y va a protruir así. Así. Ahora, a diferencia, la hernia inguinal directa, esta no pasa por el anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal profundo, pero sí va a pasar por el anillo inguinal superficial, que es este que está aquí. Digamos, el orificio de la aponeurosis, por donde penetramos. Este es el anillo inguinal superficial. Entonces, estas que son las asas intestinales, sí van a pasar por aquí. Entonces, vamos a ponerlo así, así, así. Así. Entonces, las asas intestinales o el asa intestinal no pasa por el anillo inguinal profundo, pero sí pasa por el anillo inguinal superficial. Y pasa, digamos, la protrusión o la hernia va a estar medial a los vasos epigástricos. Entonces, los vasos epigástricos debí haberlos puesto un poquito más aquí, porque la hernia se encuentra medial a los vasos epigástricos. Entonces, la hernia inguinal directa, esto se va a dar por una debilidad de la pared. Entonces, la razón por la cual tuvimos esta protrusión del asa intestinal es porque tenemos aquí debilidad de los músculos de la pared, este y estos. Tenemos debilidad de la pared, por esto el asa intestinal protruyó y pasó por aquí, por el anillo inguinal superficial, nada más por el anillo inguinal superficial. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál fue la última capa? La última capa fue la fascia del oblicuo externo. Entonces, si prostruimos así, pues nos vamos a llevar la fascia del oblicuo externo. Y dijimos una invaginación de la fascia del oblicuo externo cuando vimos el cordón espermático. La fascia espermática externa del cordón espermático venía ahora una invaginación de la fascia del oblicuo externo. Entonces, esta roja que está aquí, esto era parte del cordón espermático y esta era la fascia espermática externa que vino de una invaginación de esta que está aquí, que es la fascia del oblicuo externo. Aquí vemos como el asa intestinal también se va a llevar consigo misma la fascia del oblicuo externo. Y dijimos, esta invaginación de la fascia del oblicuo externo forma la fascia espermática externa. Entonces, la hernia inguinal directa está cubierta, aquí ya lo había puesto, creo, está cubierta
cubierta por la fascia espermática externa. Y esta nada más pasa por el anillo inguinal superficial. Entonces pasa por el anillo inguinal superficial, pero no por el profundo. Entonces la hernia inguinal directa, esta se da por una debilidad de los músculos de la pared. La hernia se encuentra medial a los vasos epigástricos, estos son los vasos epigástricos. Y tenemos que la hernia inguinal directa nada más está cubierta por la fascia espermática externa y pasa nada más por el anillo inguinal superficial, este que está aquí. Entonces, una manera clínica para diferenciar de una hernia inguinal indirecta de una hernia inguinal directa es, hay una manera en donde podemos comprimir aquí al anillo inguinal profundo. Si comprimimos al anillo inguinal profundo, pues no vamos a evitar la hernia inguinal directa, porque ella no pasa por el anillo inguinal profundo. Entonces, como la hernia inguinal directa no pasa por el anillo inguinal profundo, si hacemos aquí compresión del anillo inguinal profundo, no estamos previniendo la hernia inguinal directa. Entonces, falla para prevenir la herniación de una hernia cuando tapamos manualmente al anillo inguinal profundo. Esto es diagnóstico para que la hernia sea una hernia inguinal directa y no indirecta. Si es directa, entonces al comprimir aquí no impedimos que se dé la protrusión. Nos vemos en el siguiente video.